Bienvenidos a una edición más de Los Sótanos del Poder. Hoy un poco inundados, o tal vez no, tal vez nos defienda un bordo, no lo sabemos. Estamos hablando de estos temas de defensa del territorio, de la lucha por la conservación del modo de vida y del medio ambiente, en contra de los intereses inmobiliarios, de los intereses de la ciudad y de la depredación rapaz, como no, también hay que decirlo. Hay enormes ejemplos de lucha en nuestro estado, ¿no? En Tala hace poco lograron los habitantes clausurar un centro de economía circular que era un tiradero de basura. En el bosque del Nistiquil siguen resistiendo la entrada de mayores fraccionamientos. En el bosque de la Primavera hay un montón de agrupaciones sociales tratando de proteger el territorio. Y así llegamos al tema de Temacapulín, Acacico y Palmarejo. Son tres comunidades que se han hecho célebres a nivel nacional por la defensa del territorio, que esa ciudad que tiene colonias sin agua por meses, que tiene una red de distribución de agua que tira el 30% del líquido que le entra por problemas en las tuberías y que quiere imponer a estas comunidades una presa para satisfacer sus necesidades antes de pensar en ahorros, antes de pensar en muchas cosas, ¿no? ¿Es justo? ¿No es justo? Para eso tenemos el día de hoy al padre Gabriel Espinosa, líder comunitario y vocero de Temaca, a María González Valencia, del Instituto para el Desarrollo Comunitario OIMDEC, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario OIMDEC, que ha venido dando acompañamiento a estos pueblos, ahorita nos platicará, y nuestro queridísimo Gabriel Ibarra, fundador, director de Conciencia Pública y, como lo digo siempre, la bala más rápida de las redes sociales para dar la información. ¿Cómo estás, Gabriel? Bueno, pues muy interesante el tema de hoy, de rigurosa actualidad, el tema del agua, el gran debate que se ha registrado en Jalisco durante los últimos 30 años, con más intensidad precisamente en estos últimos años, con la presa que se construye en esta zona de Jalisco, donde están los pueblos de Acacico, Palmarejo, Temacapulín, donde se afectaría a los pobladores que han vivido pues toda su vida, las familias ahí nacieron, ahí crecieron, y donde se confrontan dos visiones, una del desarrollismo sobre el criterio, sobre el bien mayor, debe prevalecer sobre el mal menor. Ha sido un gran debate, y por otro lado, la lucha social de los pobladores, pues a seguir viviendo en esas zonas, y dicen, ¿y nosotros qué culpa tenemos? Entonces, está esas dos visiones, y por otro lado, pues también el tema del negocio inmobiliario, el desarrollismo, ¿no? Entonces, pues creo que nuestros invitados de hoy, María, el padre Gabriel Espinosa, pues se han distinguido precisamente por encabezar la lucha en contra de estos proyectos, con un gran apoyo social, hay que decirlo, y bueno, pues habrá que escucharlos. Interesante la visión que nos va a externar el padre, porque bueno, recientemente el presidente López Obrador precisamente tuvo un diálogo con ellos, donde él asumió un compromiso que si los pobladores están en desacuerdo de que opere la presa como lo están planteando, pues se hará lo que los pobladores digan. Entonces, pues creo que muy interesante este programa de hoy, mi querido Zul. Llevan mano en el poblado, vamos a ver si es cierto. Y antes de pasar con el padre Gabriel, saludemos a María González Valencia del IMDEC. Muchísimas gracias por acompañarnos, María. Muchas gracias, un gusto estar de nuevo aquí en su programa. Y bueno, pues tú has estado yendo y viniendo a Temaca, a Acacico y Palmarejo. Debe ser cansadísimo, como nos decía ahorita antes de entrar al programa el padre Gabriel, que los han traído de Herodes a Pilatos, con amparos. Digo, desde que el 29 de junio de 2019 Diego Sinue y Alfaro formaron un convenio, un acuerdo de aguas, y no dejaban a los pobladores saber qué había ahí. Se requirió un proceso legal hasta para enterarse de qué se estaba discutiendo en torno a su territorio. Así es, pues esta lucha es una lucha de ya 16 años, en donde estas tres comunidades campesinas ubicadas en los Altos de Jalisco, como bien se decía, pues han defendido su derecho al agua, su derecho a la tierra, al territorio y su defensa a su río verde.
y han demostrado en estos 16 años que la presa El Zapotillo pues no es la alternativa que podrá solucionar el abastecimiento del agua para las grandes ciudades, en este caso el área metropolitana de Guadalajara y León. Y en estos 16 años que pues se abundará en el programa, se han interpuesto pues una serie de estrategias, ¿no? Tanto una lucha en los tribunales como también una lucha pues social a través de campañas, de movilizaciones, etcétera, que han demostrado que los pueblos tienen la razón, y es por eso que después de 16 años estos pueblos entran a una nueva etapa de lucha con esta determinación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Padre, ¿cómo está usted? Qué gusto tenerlo por acá. Muy bien, gracias por la invitación y saludos a todos los que nos acompañan en este programa aquí con ustedes, Gabriel, Jorge, y también con el acompañamiento del IMDEC, en este momento coordinado por María González Valencia, y a todos los que han sido solidarios en todo este tiempo de trabajo social en el tema del agua, de la vida, la salud y el territorio. Qué cansado estarse peleando para vivir en la propia casa, ¿no? Qué cansado o qué entrenado, porque al final de cuentas las dos cosas suceden. Es cansado, desgastante, poder estar soportando todas las tensiones de un trabajo que no es un juego, sino es un trabajo serio. E inclusive ahorita que Gabriel señalaba el tema de las mayorías o las minorías, o el bien mayor, el mal menor, creo que Temacapulín, Acacico y Palmarejo en un gran porcentaje hemos descubierto que la lucha por el agua no es tanto por defender 3 ranchitos o 3 pueblitos y sus intereses sociales, culturales, patrimoniales, etcétera, sino que hemos logrado la visión de que la oposición a la presa El Zapotillo, a la privatización del agua y a todo este desarrollismo es a favor de la sociedad en general. O sea, es descubrir que no solamente la presa El Zapotillo, sino cualquier obra de infraestructura lleva en el corazón corrupción y dobles intereses. Hay un doble discurso en donde se pone sobre la mesa, sobre la opinión pública, la importancia del agua, pero que en el fondo se está acuñando grandes negocios económicos. Y esto es lo que las comunidades también han querido alertar al encontrar alternativas para que haya agua para todos y agua para siempre, en lo que se ha etiquetado desde 2010 como la revolución del agua. Esto significa que cómo logramos que no solamente Temacapulín, Acacico y Palmarejo, sino todos los pueblos, todos los ciudadanos, todas las familias, hombres y mujeres, de todas las edades, e inclusive quienes usan el agua para otros tipos de servicios sociales, tengan agua y sea accesible de manera justa. Vámonos por partes porque fueron muchísimas cosas, ¿no? La primera pregunta que yo haría ¿es justo que una ciudad que gasta tanto, Ciudad de Guadalajara, la Organización Mundial de la Salud recomienda 100 litros de agua por día por persona? El CIAPA dice que usamos un poco más de 200 en esta ciudad. Es decir, cada persona de Guadalajara, del área metropolitana, gasta el doble de agua, un poco más del doble, de lo que es el consumo ideal. Además de eso, insisto, de cada 10 litros que se ingresan a la red, se pierden 3. Con esos números, ¿con qué cara vamos a inundarnos el pueblo de alguien más? Porque no nos ajusta el agua, porque la estamos tirando. Es decir, ¿qué está haciendo la ciudad para encontrar un desarrollo sustentable? Si lo que hace es aprobar más fraccionamientos y requerir más agua, ¿qué sigue después de inundarte en Temacapulín? ¿Es esta ruta sustentable? Vamos a abrir el micrófono a María. Sí. Bueno,
Desde luego que, en primer lugar, queremos insistir en que las presas, como tal, son infraestructura, digamos, ya obsoleta a nivel de tecnología. Es decir, en muchos países del mundo las presas ya no son alternativa por sus impactos económicos, ambientales y sociales. O sea, al final está demostrado que destruyen los ríos, destruyen los cauces, y cuando hablamos de los ríos hablamos pues de la sangre, ¿no? De la sangre que corre por el planeta y que al ponerle un tapón, ¿no? Genera otra serie de impactos, y más en estos tiempos de emergencia climática. Entonces, ese es un asunto, digamos, de fondo, ¿no? O sea, es decir, la hidráulica mexicana sigue basada en tecnología no funcional, y eso lo podemos demostrar con la Secretaría Integral del Agua en Jalisco o la propia Comisión Nacional del Agua, o sea, es decir, a nivel federal, ¿no? Lo segundo es lo que tú mencionas, es decir... A ver, una pausa. ¿Estamos haciendo presas porque somos obsoletos y no nos da, o estamos haciendo presas porque son el negocio de alguien? Estamos haciendo presas porque evidentemente la construcción de una presa genera corrupción y genera ganancias. Es decir, al imponer una presa, más allá de intentar solucionar, ¿no? Ya sea generar electricidad a través de una hidroeléctrica, o como el caso del Zapotillo, abastecer de agua a ciertas regiones, el primer interés es el negocio, es decir, quién construye y en la calidad, y en qué calidad se construye. El caso del Zapotillo, digamos, es un caso comprobado de ir hacia la mercantilización del agua y hacia su privatización, porque la operación de la presa se le destinó por 25 años, y eso la propia ley de aguas del país lo permite, es decir, quien construye puede operar. Pero van como 37 constructoras que se pasan la bolita. Como 37 constructoras que además han generado corrupción en toda la historia del megaproyecto. Entonces, el primer negocio para que el país siga apostando a esta infraestructura obsoleta es que genera ganancia para quienes construyen y para el gobierno que la empuja, ¿no? Para que se den una idea, en lo que va del megaproyecto, que no ha llegado a ningún lado de momento, se han gastado 17,893 millones de pesos. No más eso. Bueno, ahí quisiéramos un poco también decir que nuestra documentación, ¿no? Que nosotros tenemos como organización de derechos humanos, y que es documentación oficial, es decir, ¿qué dice Hacienda presupuestaria sobre el caso del Zapotillo? A la fecha se han invertido, se han gastado alrededor de 35,000 millones de pesos, y para construir ¿Desde cuándo a cuándo? Desde ¿El proyecto inicial del proyecto La Zurda? Desde 2006, ¿no? Desde 2006 a la fecha, ¿no? Y se necesitarían 35,000 millones más. Es decir, los datos que está manejando actualmente la propia Comisión Nacional del Agua, o el propio presidente, o el gobernador Enrique Alfaro, no son los datos correctos, ¿no? O yo, porque yo agarré los datos de ellos. Exactamente. Esto es lo que aparece en el presupuesto actual, en el que han presentado para 2022. Pero lo que está documentado, es decir, todo el sistema, la presa Zapotillo, el acueducto y la presa derivadora El Purgatorio, ¿no? Más los centros donde han querido desplazar forzosamente a las comunidades, más los estudios, más lo que le han dado a las empresas, más lo del IPEJAL, etcétera. Es una lista grandísima de presupuesto, pues tirado a la basura, ¿no? 35,000 millones de pesos es lo que nos ha costado al momento el Zapotillo a nosotros. Bueno, a los bolsillos de alguien, tan a la basura no. Y algo hay de obra e infraestructura. Pero entremos a la grillita, para lo cual siempre recurro al bueno de Gabriel. El presupuesto de egresos 2022 le destina 0 pesos a la obra. ¿Qué lío político hay ahí? Bueno, estuvo el presidente recientemente allá en la zona de Temacapulín. Se reunió con los pobladores,
Los Hace un mes, exactamente hace un mes hoy. Hace un mes. ¿Usted estuvo ahí presente, padre? Sí. Y bueno, él pues encara el tema. Lo que no hace el gobernador, lo hace el presidente, encara, dialoga con la gente, con los afectados, los escucha y asume un compromiso, ¿no? De que pues van a dialogar, van a tratar de convencer a la gente, y si la gente no está de acuerdo, no se va a hacer la obra. Entonces, a juzgar por los hechos, por esta propuesta de presupuesto federal, pues pareciera que al presidente pues no está contemplando la realización de esta obra, y de antemano prácticamente daría por clausurado de que los trabajos se reanuden y que opere el Zapotillo, cuando se destina 0 pesos para obras de infraestructura. Entonces, pues las señales que está enviando parecieran muy claras. No hay presupuesto, entonces si no hay presupuesto, pues no va a continuar la obra. Eso es lo que yo consideraría. Y yo le preguntaría al padre, ustedes después ya han dialogado con gentes del gobierno federal, con el presidente, entiendo que van a tener otra reunión con el presidente. ¿Cuál es la postura que ustedes tienen? ¿La han cambiado? ¿Consideran que lo que ha propuesto los técnicos de la Comisión Nacional del Agua les da certidumbre, seguridad de que van a vivir ustedes sin ningún peligro de que exista una inundación? Porque también, bueno, cuando la naturaleza se expresa con esa rudeza, como lo hemos visto hoy, este año que ha sido especial, pues ¿quién la para? ¿Quién la frena? Sí, definitivamente la certidumbre de los pueblos se construye al cancelarse la presa del Zapotillo. La máxima seguridad para los pueblos es que no opere la presa ni hoy, ni mañana, ni nunca. Categórico. Categórico. Con plena convicción. Digo, eso sería, y se ha discutido en las comunidades y se ha dicho, de que una de las posturas es esa, que se tumbe, que se cancele, que se demuela, aunque claro, sabemos que el presidente ha dicho que él no va a demoler y está proponiendo que opere con ciertas condiciones para que no se inunden las comunidades. En las comunidades ahorita estamos en ese proceso precisamente de análisis con quienes nos acompañan en el tema de derechos humanos, en el tema jurídico, en el tema técnico, de estar analizando la propuesta que hizo la Conagua, porque 8 días después de que estuvo el presidente en Temacapulín el 14 de agosto pasado, el 21 de agosto pasado también estuvo Germán Martínez presentando una propuesta, sin duda que se la solicitó el presidente de la República, pero bajo esta connotación. Número 1, la propuesta la hace Conagua y las comunidades deciden. Si aceptan la propuesta de Conagua, se salvan las comunidades, se opera la presa a cierto nivel, sin desmantelar, a través de compuertas automatizadas, etcétera. Bordos, gaviones, sí. Todo lo que eso conllevaría. O la otra es, las comunidades dicen, no estamos de acuerdo con esa propuesta, no estamos de acuerdo que opere. El discurso del presidente es, todo se queda como está, se levanta un acta y nos vamos. Y cada quien nos hacemos corresponsables de esas decisiones. En ese proceso estamos de deliberación. En este momento no se ha llegado a una postura final, porque precisamente de los dos lados hay riesgos. Sin duda que el presidente tiene muy buena voluntad, pero a la vez es muy inteligente y ha dejado a los pueblos la capacidad de decidir. Pero la capacidad de decidir también te da la oportunidad de ganar o la oportunidad de ponerte en riesgo. Entonces, ¿por qué? Porque si la presa se queda como está y no se mete ni un peso a hacer ajustes para la seguridad de los pueblos, esto nos pondría en riesgo en
próximas administraciones, que podría ser el caso, ¿verdad? ¿Cómo? De revivirla. Sí, 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 porque históricamente las posturas han sido diferentes, van cambiando. Ustedes lo decían al principio, estamos ante 30 años de cuestión de aguas para la ciudad de Guadalajara, en donde no ha habido solución. Nosotros en Temacapulín decimos, no son 30 años, son 70, porque Temacapulín sabe de presas desde 1950, cuando Guadalajara apenas tenía 500,000 habitantes y cuando se proyectó la Zurda para salvaguardar el lago de Chapala. Después de un buen temporal como el de hoy, que se llenó Chapala, abandonaron la Zurda en el 1955, que luego Salinas de Gortari la resucitó en el 89-90 y que también quedó ahí abandonada. Vamos a desbaratar un poco la pregunta. Si hubiese una opción para cancelar la presa y cancelarla, desbaratarla, digamos, ¿el pueblo estaría a favor de eso más que para la construcción? En general, sobre todo las mujeres. Y Eso digo es- las mujeres, ¿por qué? Porque para quien no tiene conciencia, en el tema del agua, han sido las mujeres en la historia las que se han encargado de las estrategias más importantes para que los pueblos sobrevivan. En el caso de Temacapulín, todos participamos, pero sí conviene destacar la participación de las mujeres porque han sido también las más afectadas en el tema psicosocial. Explícame un poquito, ¿eh? ¿Qué significa esto? Las mujeres han sido las que más identificación tienen con el territorio, con la tierra, con la vida, con la salud, con la educación de los hijos, porque estamos en territorio migrante, en donde muchos hombres se han ido al extranjero y han sido las mujeres las que sacan adelante el trabajo del campo, el trabajo del hogar, el trabajo de la iglesia, el trabajo de la salud, Y el las trabajo de decisiones. la educación, y por tanto muchas veces la decisión de las mujeres pesa más que la de muchos hombres. ¿Y cómo está la discusión? ¿Hacia dónde se inclina la balanza? ¿No queremos presa o nos aguantamos y corremos el riesgo? Sí. En el tema de género, sí, las mujeres y algunos hombres que simpatizamos con las mujeres, estamos precisamente en esa ruta de que la cancelación sería la máxima seguridad y, sobre todo, la gran motivación para la búsqueda de alternativas de largo aliento en el tema del agua. ¿Por qué? Porque la presa del Zapotillo, y lo hemos comprobado, no es en Jalisco y Guanajuato más que un parche Como para querer tantos otros. resolver. Entonces, si queremos un parche, pues entonces se va a optar por la presa del Zapotillo en cualquiera de sus rostros y de sus niveles. Pero si queremos un rostro nuevo en la cultura del agua, tendríamos que cambiar de estrategias de fondo. María, ¿qué tal que inundamos el área metropolitana de Guadalajara para darle agua al campo del estado y salvar la región Altos? ¿Qué opinas de eso? Bueno, lo que opinamos es que pues definitivamente la gestión del agua en la ciudad pues es fallida, ¿no? Tenemos alrededor de 400,000 personas que no tienen agua en sus hogares, ¿no? Y estas 400,000 personas, ¿no?, se encuentran en los lugares más marginados de la ciudad. Y son ahora, curiosamente, las zonas que están inundadas, ¿no? Pero que están inundadas justo porque hay una gestión obsoleta del agua y que entonces se han hecho una serie de infraestructuras hidráulicas o todo el crecimiento salvaje y desordenado de la ciudad que hace que, por ejemplo, la Huizachera en El Salto esté bajo el agua en estos momentos por la presa que tienen muy cerquita ahí entre Tlaquepaque y el Salto, ¿no? O las otras zonas que han estado inundadas en la ciudad. Entonces estamos hablando de que tenemos una política
de desigualdad en el acceso al agua en la ciudad, ¿no? Y unas políticas pues que atentan contra la vida de las personas, porque el derecho humano al agua y al saneamiento pues está, digamos, es un derecho en nuestro país y sin embargo, ¿quién tiene agua en estos momentos? Pues las zonas más ricas, ¿no? O a quién se le está intentando llevar el agua, que sería el caso del Zapotillo, en realidad su intención es agua para las empresas inmobiliarias, las constructoras, ¿no? Y eso está documentado, o sea, de los 50 O sea, a ver, las colonias marginales que no tienen agua en la ciudad y que han pasado meses sin agua, esta presa no es para ellos. Claro que no, o sea, y eso es algo también importantísimo de lo que señaló el presidente López Obrador en Temacapulín, ¿no? O sea, lo que pasó en Temacapulín hace un mes es muy importante a nivel nacional, o sea, no es una decisión solo del presidente de este país, es un resultado, es una victoria de la lucha de estos pueblos campesinos que por 16 años no solo se han opuesto, sino que han propuesto una nueva política de gestión integral de agua. Y debemos decir que lo han hecho maravillosamente. Y debemos decir que su estrategia ha sido totalmente integral, fundamentada, justificada. Entonces, lo que sucede ahí es el presidente toma una decisión. Primero, el agua se queda en Jalisco, ¿no? El agua ya no va a ir a Guanajuato, la del Río Verde. Segundo, eso significa que de este sistema Zapotillo el acueducto queda cancelado. Y eso es una victoria. Es una gran noticia. Es una gran noticia, ¿no? Lo tercero. Bueno, no hay para siempre jamás en asuntos de decisión Pero por lo gubernamental. Pero por lo pronto. Segundo, abre una posibilidad, ¿no? O sea, la posibilidad que siempre estuvo ahí, la de la voluntad política. Es decir, no es un asunto técnico solamente, ¿no? Es una cuestión política y si hay voluntad, pues las cosas se puedan hacer de otra forma. Entonces, abre una oportunidad que es esta de que los pueblos no queden bajo el agua. Y eso es lo que Gabriel explica, eso es lo que ahorita se está discutiendo, ¿no? Realmente qué tan segura es esta propuesta que está presentando la Conagua y realmente se va a ver si hay voluntad o no en relación al presidente, porque esta propuesta los pueblos pueden presentar que se fortalezca o pueden presentar esta alternativa de presidente, o sea, si usted ya abrió una posibilidad, si hay voluntad política, no le meta más dinero bueno a un proyecto pues que ha demostrado que es un proyecto plagado de corrupción que debe de ir inmediatamente a una auditoría, es decir, lo que tú decías, o sea, no es dinero tirado a la basura, es dinero tirado en bolsillos, ¿no? De empresarios, de políticos, ¿no? Y eso se tiene que esclarecer y se tiene que, digamos, recuperar esa inversión para que realmente se invierta en una política, pues que no pase esto que está pasando en la ciudad. ¿Quiénes son los inundados? Las zonas más marginadas. Y casualmente esas zonas más marginadas no tienen agua en sus hogares, ¿no? Entonces, estas políticas nocivas del agua, pues ¿a quién afectan más, ¿no? Una ciudad que se niega a dejar de crecer, además, ¿no? Ya no le ajusta lo que tiene y sigue creciendo y depredando. A mí me parece profundamente injusto, pero de nuevo vamos al ángulo político con Gabriel. ¿De quién es la derrota? ¿De qué tamaño es en este gran juego político de la sucesión presidencial del 24 y las aspiraciones de nuestro gobernador, si el presidente sale a decir, ya escucha al pueblo y no hay presa? Pues pende de un hilo esta propuesta de Alfaro, este rescate del presidente de Alfaro, porque es un rescate que hace cuando su incapacidad política lo llevó, en vez de resolver el problema, llegó a una confrontación, ¿no? A una confrontación que incluso ya no quiere dar la cara, ya no porque se comprometió, ¿no? Se comprometió y Dios lo castiga, ¿no? Porque lo hace gobernador cuando era opositor, estaba con las comunidades, Dios lo castiga, lo hace gobernador y ahora, bueno, pues cumple lo que prometiste y no lo quiere cumplir o no lo puede cumplir con tanto compromiso que hay. Entonces viene el presidente y lo rescata, pero por lo que estamos viendo, él no está haciendo tampoco lo que pudo haber hecho
cuando era opositor, cuando hacer una gestión integral del agua, que es aprovechar el agua. O sea, se ha señalado que agua sí hay. El asunto es que está mal aprovechada el agua. El agua pues, que tiene la zona metropolitana. Si se pierden esos 3 metros cúbicos de Chapala a Guadalajara, y si se pierden otros 2 metros cúbicos con las tuberías obsoletas o 3, serían 6. Y si dejamos... ¿Y qué está haciendo el gobierno? Precisamente pues para optimizar esa agua que ahí está. Yo creo que ahí pues tienen, independientemente de que estamos no con estas comunidades, la verdad es que tienen razón, son 6 metros que ahí están y que el gobierno no hace lo que le correspondería para aprovecharlas adecuadamente y se van por lo facilito. Una obra de infraestructura, gastar dinero, hacer negocio, y ahí también tienen la razón donde, pues es que es el negocio, no es realmente una visión, un compromiso de resolver los problemas, sino el camino rápido y fácil, que es el negocio, ¿no? Cada día que pasa, la presa del Zapotillo va perdiendo su razón de ser. Entonces, eso nos pone en otro escenario, en el escenario precisamente de lograr un sueño realidad. Que Jalisco despierte y que logremos que los gobernantes realmente hagan su chamba, porque no la están haciendo. O sea, tenemos 70 años en donde los gobiernos de Jalisco, desde el nivel estatal y municipal, y claro, federales, no hicieron su chamba en tema de agua. Y si nosotros los ciudadanos avalamos a esos gobiernos, pues entonces prácticamente nos estamos convirtiendo como ciudadanos en cómplices del despojo. Y ahí está el golazo, mano. Vamos a cerrar ya porque se nos está acabando el programa. ¿Cuál sería el desenlace ideal, María, y cuál sería el peor desenlace posible? Bueno, el desenlace ideal es que independientemente de la decisión que tomen estas comunidades campesinas de Jalisco sobre la presa del Zapotillo, en primer lugar, a la presa del Zapotillo se le haga una auditoría técnica y financiera. Necesitamos saber en dónde está toda esa fuga de dinero y que se castigue a los responsables. En segundo lugar, también independientemente de la decisión, a estos pueblos se les tiene que reparar integralmente sus daños. ¿Y eso cómo se va a lograr? Sus daños materiales y sus daños inmateriales, es decir, todo esto que tú preguntabas, bueno, y todos estos impactos psicosociales, psicoemocionales, ¿qué pasa con eso? O sea, cómo a estos niños se les ha, digamos, pues truncado su derecho también al desarrollo, ¿no? Estos pueblos, cómo también pues se han visto con esta amenaza. Eso, pues los pueblos ahorita también están discutiendo su propio plan, su propio proyecto para exigir la reparación integral de los daños. Es decir, no se vale que un presidente, aún reconociendo, digamos, esta voluntad política y esta oportunidad que es histórica, que es importantísima, solamente plantee 2 alternativas, ¿no? No, o sea, se tiene que reparar los daños, aunque decidan una cosa o decidan otra. Sí, no es ahí, y se tiene que auditar. Es decir, son 16 años de violaciones comprobadas a los derechos humanos. Más de 20 derechos humanos han sido violados en el caso del Zapotillo. Eso está documentado. Y todos los fondos que se han derrochado. Y bueno, una cosa que a mí me gustaría como insistir para cerrar es el tema de la gestión del agua en las grandes ciudades y en el caso del área metropolitana de Guadalajara. Estamos hablando de una política de desigualdad del agua, esto que les comentaba de quienes no tienen agua, es decir, quienes no pueden abrir la llave y tener agua de manera cotidiana, permanente, segura, etcétera. Pero también hay una política ya muy instalada en la ciudad de las pipas y de los tandeos. Es decir, ya parece... No se llaman tandeos, es servicio intermitente. Bueno, parece normal y parece legal que yo no tenga agua cuando es un derecho, ¿no? También hay una política de derroche del agua, pero no hablamos de derroche de que tú lavas tu coche o usted riega su jardín, no. Hablamos del derroche de las tuberías, del derroche del agua subterránea del tren ligero, del derroche, digamos, del agua de lluvia que no se cosecha, etc. Y hablamos del acaparamiento del agua.
en realidad, en esta zona metropolitana, quienes más tienen acaparada el agua son las empresas constructoras, ¿no? Desde luego las cerveceras, las refresqueras y las empresas farmacéuticas o las empresas que están en los grandes corredores industriales. Ahí están los grandes volúmenes, ¿no? Entonces, tampoco se vale que los gobiernos responsabilicen a los ciudadanos, ¿no? Porque si tenemos 100 litros de derecho por persona, que dice Naciones Unidas, o 150 o 200, ahí no está el problema. Pero sí hay una posibilidad de ahorro. Claro, tenemos que entrar a esta nueva cultura del agua, de su cuidado, de su prevención, ¿no? De un recurso pues que no. Pero no es un asunto de responsabilidad personal. No, son políticas que favorecen a grandes acaparadores. ¿Y quiénes son los grandes acaparadores? Pues las empresas, ¿no? Que por un lado acumulan el agua y por el otro lado la regresan totalmente contaminada. ¿Y qué pasa? Grandes problemas de salud pública, como los que tenemos en Jalisco, en toda la cuenca del río Santiago o en toda la cuenca de la ribera del lago de Chapala. Y somos el primer lugar en México y en el planeta de insuficiencia renal, por poner solo un ejemplo de enfermedades. Entonces el problema es un problemón que desafortunadamente nuestros gobiernos son chiquitos, ¿no? Y bueno, ahora están haciendo su captación de agua de lluvia en Zapopan, ¿no? En 100 casas. En 100 casas, en un proceso que ni siquiera ha sido participativo, incluyente. Si algo tiene esta ciudad, es una sociedad organizada, especializada, académicos, comunidades, movimientos, organizaciones, que tienen propuesta, que tienen estrategia. Y el gobierno de Enrique Alfaro, pues a quien le cuestiona su política, ¿no? La que sea, ambiental, económica, pues lo estigmatiza, lo criminaliza. ¿Tú quieres que le vaya mal a Jalisco? Claro que no. Lo regaña. Exacto. Lo vamos a dejar ahí. Y bueno, padre Gabriel, ¿qué opinión les merece en Temacapulín que Enrique Alfaro, Clemente Castañeda y en general todo el equipo de Movimiento Ciudadano, cuando eran oposición, hayan ido al pueblo a prometer que intentarían parar la presa, que era una injusticia, y ahora que son gobierno estatal, cantan otro son? Bien, pues yo creo que ya hay... Que también les cae el gobernador, pues. Bueno, creo que ya hay calificativos de administraciones anteriores en donde se calificó al gobierno de Emilio González Márquez y al gobierno de Aristóteles Sandoval como traidores. Creo que, pues, ahora sí que se ponga el saco al que le venga, ¿verdad? Pero en este caso, desde las comunidades sabemos muy bien que no solamente las personas que mencionaste, sino hay muchos más detrás y delante de ellos que han sido traidores hacia las comunidades. Y no solamente hacia las comunidades, sino hablando ampliamente hacia el estado de Jalisco. O sea, estamos muy lejos, ya lo dijo Gabriel, de una gestión integral del agua. Yo diría que estamos muy lejos y muy cerca. Depende de la velocidad. Sí, depende de la velocidad. Eso es fundamental, pero eso para otro programa lo discutimos. Digo, porque voy a la otra pregunta, ¿verdad? Yo creo que hablando de la refundación con la que se ganó la gobernatura, pues creo que estamos ante una caricatura, ¿no? O sea, yo no veo que haya realmente una buena gestión en Jalisco de gobernabilidad. Creo que ese es un punto muy importante. Yo lo diría con toda sencillez. Pareciera que el estado de Jalisco no tiene gobierno. Wow. Y unas palabras para la gente de la ciudad de Guadalajara que no conocen Temacapulín. Un cierre por ahí.
Sí, desde luego nosotros siempre invitamos a todos, a todas, pero especialmente a ustedes, Gabriel, Jorge, a que sean los primeros que nos puedan visitar. Y desde luego felicitarlos por este tema en este programa. Y ahora sí que pues les regalamos el boleto para que vayan a Temajapulín. No, hombre, no vas a acabar si dices eso. Y los esperamos porque tenemos una campaña para los próximos 120 años de Volvamos a la Raíz. Se lo dijimos ya hace años al gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez. No se trata de traer agua a donde no hay. Más bien hay que incentivar a que las políticas públicas llevemos a los ciudadanos a donde hay. Eso significa, tenemos que lograr un equilibrio entre la vida de los campesinos y la vida de las ciudades. Creo que esto es algo que podría parecer chistoso, utópico y hasta descabellado, pero creo que tendríamos que ir entendiendo esta dinámica. Desde el punto de vista de la fe, nosotros los creyentes decimos, a Dios no le gusta que vivamos amontonados. Y creo que Guadalajara es una de las ciudades del mundo en donde vivimos más amontonados y más desorganizados. Entonces creo que tenemos que también conocer cómo otros países han logrado desarrollarse, pero lo que es un verdadero desarrollo. Entonces yo se lo dije al presidente y hoy lo digo en este programa, no podemos dejar de lado el tema de la soberanía alimentaria, que es un trabajo de investigación que también yo personalmente estoy empujando y que tenemos que buscar. O sea, ¿cómo puede vivir una ciudad como Guadalajara en el tema de alimentación sana? O sea, tenemos que importar alimentos de todo el mundo para que lleguen a esta ciudad en lugar de incentivar a que los campesinos de Jalisco vuelvan a trabajar el campo. O sea, tenemos que hablar de sustentabilidad. Pero ni agua hay para el campo. Bueno, agua sí hay. El asunto es que, No hay ¿quién la distribución. tiene? Dijo una mujer en Guadalajara, a ver, ¿por qué en el tiempo de marzo, abril y mayo dijeron que no había agua, pero sí hay agua embotellada en las tiendas de autoservicio? Entonces, es lo que ya decía María, ¿quién tiene el agua más bien? ¿Y cómo está el agua? Si ustedes quieren checar un video, sin duda que alguien lo tiene. El gobernador de Jalisco asistió a un informe de gobierno cuando era presidente Aristóteles Sandoval, que de Dios goce, y resulta que en ese discurso hablaba Emilio González Márquez diciendo que al terminar su administración en 2012, Guadalajara tendría la capacidad de tratar el agua, del saneamiento del agua, de un 97%. O sea, y eso lo dijo en un informe de gobierno. Prometer no empobrece. Por eso digo, estamos tan lejos o tan cerca, depende de la velocidad de las políticas públicas a favor del agua. Pues O sea, muchísimo. de 0 a 140 kilómetros por hora. O sea, y me voy con una frase nada más, a propósito de lo que dice el padre, si me permite, Zul. Para hacer la utopía que el padre presenta, se requeriría desactivar el crecimiento de la ciudad monstruo. El desordenado crecimiento de la ciudad. De la ciudad monstruo. Sí, sí, un instituto metropolitano Porque de somos ahorita planeación. 6 millones o 5 millones y medio de habitantes. Vamos a hacer 10, 11, 12 millones ¿Dónde dentro para? de 15, 20 a 30 años. ¿Y con qué agua? O sea, así? Para la reflexión, ¿no? Claro. Yo, antes, primero agradecerle a María, a los dos Gabrieles y a usted por acompañarnos. Y cerrar con una frase de Atahualpa Yupanqui que decía, no es justo que unos anden descalzos para que otros vivan mejor. Yo la cambio y digo, no es justo que unos acaben bajo el agua para que otros beban mejor. Estos fueron los sótanos del poder.